En una ocasión, los papitos, la pareja de papá y mamá, fueron con un niño de 6 años a un supermercado. Este supermercado era en una ciudad muy grande, en una capital, y estaba en un centro comercial bastante notorio. Y se fueron con el propósito de hacer mercado. Y empezaron a hacer su mercado, todos contentos, y el niño feliz al lado de los papás, pero a la vez pendiente sus ojitos de dónde estaba lo que a él le interesaba, ¿cierto? Y así siguieron un buen rato y los papás confiados de que el niño sí estaba mirando y todo, pero a la vez estaba con ellos. Pero llegó un momento en que ellos no se dan cuenta y el niño se retira porque se quedó en la sección ¿de qué? De juguetes, sí señor, muy inteligentes todos. En la sección de juguetes. Y se detiene y los papitos siguen concentrados y siguen avanzando confiados de que el niño hacía lo mismo de ir y venir, pero esa vez sí se quedó ahí, en la sección de juguetería. ¿Y cómo les parece que después de un rato del niño estar ahí, atento, mirando y lo que podía medio tocar también tocarlo, reacciona y se acuerda sus papitos y se va corriendo buscándolos, pero no los encuentra, no están ahí, no los ve. Entonces el niño, una carita feliz que quería de pronto anunciarles, vi un muñequito que me gustó o algo así, empezó su rostro a cambiar, sus ojitos empezaron a tener otra actitud y ya no se le veía contento y sonriente, sino que empezó a ponerse triste, de buenas a primeras se queda paradito, angustiado, y empieza a salirle las lágrimas, empieza a sollozar y empieza a gritar: ¡Mamá! ¡Papá! ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué el niño cambió de esa manera si estaba tan feliz ahí en el supermercado? ¿Por qué? Porque hubo un momento en que se sintió solo y ¿qué? Sintió miedo. Sintió miedo. Cuando nosotros sentimos miedo, todo cambia en nosotros. Amén. El tema de esta noche es el siguiente: el temor es mi enemigo. Diga conmigo: el temor es mi enemigo. Así como este niño vivió esa circunstancia de la risa a la tristeza, del momento de paz y gozo y alegría y de seguridad, sentirse inseguro y miedoso y a la vez compungido en su corazón, así igual también a veces los cristianos podríamos llegar a vivir eso, situaciones semejantes en el campo espiritual. ¿Qué vemos aquí? También una persona sentir como cristiano: yo estoy bien, todo está muy bien en casa, en familia, en mi vida y todo, pero de buenas a primeras empezar a sentir temor, empezar a tener miedo, empezar a sentir inseguridad, empezar a percibir que algo está pasando y no lo entiendo, algo me está pasando, no me siento bien. ¿Por qué? Puede suceder esto y llegar a sentirse solo o sola también y sentir miedo. Bueno, vamos a hablar de eso desde la Biblia. ¿Qué es el temor y en qué consiste? Pero primero te hablo desde el campo natural. Un concepto de miedo. El miedo es que, el temor es que precisamente una sensación, una emoción que cuando considera una situación o considera a alguien puede sentir es perjudicial, me puede hacer daño, fue algo que ya pasó o es algo que está sucediendo o podría pasar, y siente miedo. A nivel de la psicología también podríamos dar el concepto. El temor es una de las emociones más potentes que pueden controlar a un ser humano y por tanto es muy importante poner atención a esto. Con frecuencia puede tornarse en un problema serio, porque si el temor tiene ciertas actitudes, hace que la persona reaccione de ciertas maneras, entonces se puede considerar un gran problema en la persona. Amén. Entonces, ¿qué más pasa ahí? Vemos que, según la psicología, el temor hace que la vida se torne triste, que no sea tan gozosa como espera cualquier ser humano, y más bien se sienta compungida, triste y sentir que hay dolor en su vida, que la felicidad se aleja de la persona. Todo el mundo desea ser feliz, pero cuando hay miedo, no hay felicidad. Amén. Físicamente, el miedo también puede afectar el sistema renal. Escuche, físicamente hablando, se puede afectar también el cuerpo, eso lo sabemos a nivel general por conceptos
que algunos conocemos ya por cuestiones de lidiar medicina o algo así, pero otros pues lo conocen muchísimo más, que realmente cuando hay temor el sistema inmunológico puede debilitarse en una persona y bajarse ese nivel de fortaleza y fuerza que tiene el cuerpo. Entonces, cuando el temor está fuerte en la vida de una persona, se afecta exactamente la energía renal. Para mí eso fue impresionante, la energía renal, el funcionamiento perfecto de los riñones. Estanca esto, paraliza y bloquea esta energía renal de los riñones de cualquier persona, sea niño, joven, adulto o mayor. Esta emoción es tan negativa que puede ser realmente peligrosa, y sobre todo cuando a veces el miedo es imaginario, a circunstancias imaginarias, porque no es tan fácil lidiar eso cuando la otra persona no ve eso, pero la persona que está experimentando el temor siente que es una realidad. Es cierto esto que estoy viviendo, pero nadie más lo ve y no entienden por qué esa persona siente ese temor. Entonces, cuando el temor es por circunstancias imaginarias que no son reales, es más fuerte todavía. Entonces puede afectar definitivamente no solamente los riñones, sino también el sistema digestivo, la boca, del estómago, como dicen a nivel general. Es decir, bloquea realmente la perfecta digestión en una persona. Amén. Eso a nivel natural, aparte de mirar que aún el nivel de azúcar puede cambiar, en el cerebro también cambian muchas cosas, pero a nivel general esto sucede. Entonces, cuando pasa mucho tiempo, es realmente peligroso el miedo. A nivel espiritual, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el temor? El temor o miedo nos aleja de la confianza en Dios. El temor o miedo hace que la persona tome decisiones sola, y yo arreglo mi vida y mi circunstancia como yo pueda y como yo quiera, e independiente de lo que Dios pueda decir. Amén. Entonces podemos entender hoy por qué tanta gente, después de que tiene un problemonón y toma decisiones y ya de pronto se estrella y empieza a aterrizar y como a enderezar la visión, bueno, ¿por qué me pasó esto? Y más si lo llevamos a la palabra, la persona empieza a entender, claro, yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque se tomaron decisiones en momentos de miedo. Una persona con miedo decide muy mal. Muchos toman decisiones en momentos así y se toman las peores. Pueden vender su casa por cualquier 10,000 pesos por causa del miedo. No es que tengo que solucionar, si no pago me puede pasar esto. Entonces por cualquier cosa la vendo, la regalo. El temor lleva a tomar decisiones incorrectas. Amén. El temor es además algo, se convierte en un enemigo tan terrible. Se vuelve un tormento. Una persona que tiene miedo está atormentada. Una persona que tiene miedo tiene un enemigo ahí, y muy fuerte, muy fuerte. Ese enemigo roba la alegría, roba la felicidad, roba la sonrisa. Experto el temor a venir a destruir y a deshacer y a desbaratar la unidad familiar, la unidad de la relación entre padres e hijos, la bendición de un negocio, de un trabajo, un proyecto, lo puede debilitar. El temor detiene los sueños en muchas personas. El temor puede detener y obstaculizar proyectos que Dios mismo da al corazón, pero como hay obstáculos, entonces viene temor y se decide mal o se asocia a uno mal, por ejemplo. Amén. Diga, el temor es un enemigo. Vienen temores en ese momento, ¿al qué? Hay temores al rechazo, temores al futuro, temores a estar solo. Entonces agarro al que vaya pasando, porque es que tengo ya 30 años y yo no me he casado, entonces me toca agarrar al primero que pase. Eso lo ve uno con frecuencia, y lo mismo pasa con un hombre a veces, pero pasa más en la mujer. No, Dios nos tiene a cada uno un hombre o una mujer conforme a su corazón, si se lo pedimos en el tiempo de Él. Amén. Pero por causa de esos miedos, eso sucede, por causa de eso. Temores en general, temores a que todo cambie y a que nada funcione, temores a la enfermedad, cualquier cosa
que se escucha, ay, eso me puede pasar a mí, eso me puede suceder a mí, es de pronto lo que estoy sintiendo por aquí, lo que están diciendo, y se vuelve algo serio, el temor a estar enfermo. Entonces cualquier cosa que se escucha, eso me puede pasar a mí, yo también estoy sintiendo como eso, me está doliendo la cabeza, me está doliendo la nariz, la rodilla, lo que sea, porque otra persona vivió eso, entonces, ay, de pronto a mí también me puede pasar. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque se puede caer en un enfermo que realmente no está enfermo, pero establece la enfermedad de tanto temor y de tanto pensarlo. Amén. Entonces, digámosle a Dios que nos disponga para entender lo tremendo que es tener temor y sobre todo cultivar el temor. ¿Qué haces tú frente al temor? Cuando a ti te llega el temor o el miedo a algo, ¿qué haces? A ver, contéstate a ti mismo. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo lo lidias? Hay personas que lo albergan, lo abrazan y lo consienten. Pero escuche esto, un hijo de Dios no puede tenerle miedo a los demonios, porque el hijo de Dios tiene el lugar que Dios le ha dado, y si tiene una estrecha relación con Dios no puede temer. Pero tener temor y lidiarlo aquí es peor que cualquier cosa, es estar desprotegido. Amén, amén. Miren, en los tiempos del virus del COVID, cuando fue tan fuerte, el Señor me hacía ver que mucha gente murió más por miedo que por la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Más por miedo que por la enfermedad, porque la enfermedad no puede matar a un cristiano si Dios no permite que se vaya allá. Y si hay confianza en Dios, Dios puede sostener al que está enfermo, y ahí vamos. El lío es aceptar el miedo, porque si no la enfermedad no puede matar a la persona, el miedo a la enfermedad sí mata a la persona. ¿Quedó claro eso? El miedo a la enfermedad, a lo que pueda pasar, a lo que le va a seguir ocurriendo, a lo que no sé qué, puede matar a la persona. Y eso sucedió con mucha gente en el tiempo del COVID. Por miedo, la saturación está subiendo y ya todo ahora poniéndose aparatos y todo, porque sí, yo ya estoy en tal nivel, no sé qué, y como se escucha tanto por las redes sociales, tanta cosa, eso nos habla bien el Señor. Por favor, no escuche cualquier cosa. Si quieres levantar fe en un momento de crisis, hay que levantar fe. Y si no la sabemos levantar y oímos a todo el mundo, la fe se va al suelo y se establece ese temor. Amén. Job 3:25, ¿qué dice la palabra de Dios? A ver, leámoslo juntos. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Dónde dice eso? En el libro de Job. Job vivió esta experiencia y dice la palabra, llegó a mí lo que yo temía. O sea, ¿cuándo se establece algo que se teme? Eso que se mantiene en la cabeza, no se echa afuera, sino que se cultiva, sí, de pronto me va a pasar eso, sí, de pronto va a suceder aquello que le pasó a fulano de tal, sí, lo que dijo el médico es la última palabra, realmente después de 5 años ya no voy a existir, o cosas como esas. Médicos que dan ultimátum y dicen, vive 3 días. Pues yo aquí conozco un niño que le pusieron 24 horas de vida cuando nació y hoy tiene como 7 añitos, que es Emanuel. Amén. Por la fe de una abuela que ha prevalecido, creyéndole a Dios. Amados, Dios nos llama hoy a tener cuidado y a no jugar con el temor, porque el temor es un enemigo. El temor roba la esperanza. El temor roba la fe. No, pero yo soy cristiano, pero si estás con temor, estás perdiendo la fe. Entonces tenemos que sacar la fe de el temor de nuestro corazón y de nuestra mente. No lo podemos aceptar. Y tú dirás, pero ¿cómo hago si es que eso me llega así? Escucha esto, el miedo no avisa, no necesita invitación. Tú no necesitas llamarlo, llega, a veces se empuja, no toca la puerta, pero Dios sí quiere que cuando toque a la puerta, tú le abras lleno de fe. Y sea el temor encontrándose con la fe, y al encontrarse con la fe, el temor se tiene que caer. Amén.
Pero si se encuentra con alguien que está débil espiritualmente y no está armado como Dios quiere, pues puede tumbarlo y derribarlo. Amén. Entonces, miremos lo que dice Efesios 4:27. Que quede claro que el temor viene a destruir a toda persona que lo acepta. Viene a destruir. Entonces, en Efesios 4:27, ¿qué dice la palabra de Dios? No deis lugar al diablo. El temor da lugar al diablo. El diablo no viene a decirle, entrégame tu vida. No se le va a presentar así de una manera muy especial, sino que él llega aprovechando estas circunstancias que a todos los seres humanos se nos pueden presentar. Entonces, cuando percibe que esa persona tiene temor o tiene duda, ahí llega. Satanás se acerca y aprovecha esa situación para entrar a trabajar. Entonces Dios te dice hoy, es necesario cerrar puertas. No se puede paladear al temor, hay que echarlo fuera cuanto antes. Amén. Porque el diablo viene y aprovecha esa circunstancia y quiere quedarse ahí. Por eso Dios le dice, no le dé lugar al diablo. No, pero es que yo llevo como 8 días con un miedo, con un susto. No, ¿por qué no lo has echado fuera? En el primer momento debemos sacarlo. Amén. Si tú ves un gato que se te mete allá y no es de tu casa y vas encima, está haciendo de todo por ahí en la casa, ¿qué haces con el gato? ¿Le aplaudes y lo dejas que siga deshaciendo todo? No, lo sacas. Primero, no es tuyo. Segundo, está haciendo mucho desorden, hay que sacarlo. O cualquier otra cosa o animal que pudiera meterse, tú lo sacas, porque puede hacer daño. A ver, te hablo de una serpiente. Se entra a la casa, la dejamos que se siente y se acueste allá en la cama, en el almohadón y todo eso. No, ¿qué haces tú ante una serpiente? ¿Qué haces? Pues buscan la manera, pero no es raro que de pronto alguna mujer diga, no, terrible, ¿dónde hay un hombre que me ayude? No, nosotras las mujeres también somos fuertes y toca enfrentar la situación, toca enfrentarla. Pero qué bendición los varones, porque en momentos así realmente son muy fuertes. Amén. Entonces es necesario que nosotros resistamos al temor, porque el temor lleva castigo encima. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:15. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía ni de temor. ¿Cómo es el espíritu que Él da? De poder, de amor y de dominio propio. Es el espíritu que Él te da a ti, que te ha dado a ti, que me ha dado a mí. Pero mira lo que dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Mira, otra vez. No te ha dado Dios un espíritu de esclavitud para estar otra vez. O sea, Él nos sacó de esclavitud a todos. Y aceptar el temor es volver a lo viejo. Es volver a ser las personas antiguas con la misma mentalidad, aceptando el miedo como si no tuviéramos a Dios. Entonces Dios nos dice hoy, no han recibido un espíritu de esclavitud. Ustedes no pueden ser esclavos, porque el temor, si se sigue jugando con él y no se saca y se le permite que de verdad no, sí, yo creo que sí es como eso. Yo sí creo que esa es la enfermedad que está diciendo el doctor, esa es la que yo tengo. Y más encima la acepto, la tengo, es mía. Por favor, Dios nos llama a resistirlo, a sacarlo. No lo aceptamos, no es una herencia que da Dios. El Señor Jesús ya lo hizo todo por ti y por mí en la cruz. Entonces nos agarramos de lo que Él hizo. ¿Para qué? Para resistir, porque Jesús dice, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Y cómo tú y yo lo resistimos? Tomando la palabra de Dios, que es la espada de Él. ¿Cómo hacemos resistencia al temor? Tomando la palabra de Dios. Amén. Entonces, una enfermedad no puede matarte, pero el miedo a la enfermedad sí te puede matar. ¿Por qué? El miedo es contrario a la fe. Y Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Entonces tenemos que agarrarnos, pero me está doliendo hasta el pelo. Pues me agarro de la palabra, porque la palabra de Dios es medicina para todo nuestro ser. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Medicina y alimento para todo nuestro ser. Agarramos, pero es que mi cuerpo grita, el diagnóstico grita, las circunstancias dicen que no hay, que no se puede, que el dinero, la inflación está que se aumenta y nosotros ¿qué vamos a hacer? Eso es temor. Dios dice, en tiempos malos no seremos avergonzados y en tiempos de hambre serán saciados mis hijos.
Entonces no podemos temer como el mundo. Dios dice, están en el mundo, pero sin este mundo que piensa contrario a mí. El mundo piensa contrario a Dios. Pero tú y yo somos sus hijos, entonces por eso venimos a la palabra para tener la mente de Él. Y con la mente de Él resistimos cualquier cosa. Con la mente de Él no habrá temor que tome dominio sobre ti y sobre mí. Amén. Entonces, ¿cómo enfrentamos el temor? Punto 2, es tiempo de tomar el lugar de hijo de Dios. Es tiempo de tomar el lugar en la autoridad del creyente. Dios te dio a ti autoridad. Dios me dio a mí autoridad. Como hijos que somos, nos dio autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ningún cristiano puede tenerle miedo a un demonio. Ninguno. Porque Dios te dio autoridad y me la dio a mí también. Ellos tienen que tenerte miedo es a ti y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Si tenemos una relación estrecha con el Señor y hay obediencia, esa es la autoridad que Dios te da a ti y a mí. Él nos dice más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces nos llama precisamente a caminar con el Espíritu Santo. El temor no cabe cuando el Espíritu de Dios está. Amén. En 1 Juan 14:18 dice la palabra, en el amor, mira este versículo que lo dije antes y se lo digo otra vez, fue un ancla para mi corazón cuando yo empecé a ser cristiana, porque yo sí tenía mucho miedo. 1 Juan 4:18, y Dios lo reveló a mi corazón y me liberó. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el amor? Jesús. ¿Por medio de quién? De su Santo Espíritu. Si hay una relación estrecha con el Señor, Él va llenando tu corazón y el mío de esa presencia y va debilitando el miedo, va debilitando el temor. Por eso el Señor dice, el amor, en el amor no hay temor. Jesús es el amor. El Espíritu de Dios revela el amor de Dios. Amén. Entonces dice, el perfecto amor, ¿quién echa fuera el temor? El perfecto amor. ¿Y quién es el perfecto amor? Jesús. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Él echa el miedo, echa el temor. ¿Y cómo hago? Yo intento, mentalmente me concentro. No, no es eso, no es algo mental, es algo espiritual. Y en la medida que tú y yo nos relacionamos con el Señor, Dios va ministrando esa fuerza, ese amor, y va debilitando el temor a cualquier cosa, a cualquier cosa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? A cualquier cosa que se nos presente. Entonces el Señor nos dice hoy, el temor tiene un lenguaje. ¿Cuál lenguaje queremos oír? ¿El del temor o el de la fe? Tú y yo escogemos. Escojo el lenguaje del temor. Bueno, voy a escuchar a cualquiera. Acepto todo lo que me diga cualquiera. Aún el que no es cristiano le acepto todo. Y por las redes sociales acepto lo que disparen ahí también. El lenguaje de Dios es lenguaje de fe. Y tú y yo somos llenos del Espíritu Santo y nos da Dios discernimiento para saber elegir y escuchar, qué escuchar y a quién escuchar. Amén. Tú y yo no podemos oír a cualquiera y aceptar cualquier cosa para tu corazón y mi corazón, para tu mente y para mi mente. ¿Por qué? Diga, porque yo soy hijo de Dios. Dígalo conmigo, porque yo soy hijo de Dios. Entonces no acepto el lenguaje de incredulidad, no acepto el lenguaje del negativismo, no acepto el lenguaje del pesimismo, del no hay, del no se puede, del no tengo. Diga, acepto el lenguaje de Dios. Es la fuente de todo lo que Dios quiere darle a sus hijos. Él es la fuente, pero necesitamos una relación. Entonces, elijamos la fe por encima del temor. Elijamos la fe por encima de nuestros propios problemas, porque todos tenemos problemas, a todos se nos presentan. Dios no dijo, no vas a tener problemas por ser cristiano. Dios nos dice, habrán aflicciones, habrán dificultades, pero no teman, ¿porque qué? Porque yo he vencido. Entonces Dios nos llama a confiar que Él nos acompaña en medio de la lucha, que Él nos acompaña en medio de la prueba y que no estamos solos. Y nos llama a no mirar las cosas como todo el mundo las ve. Si nos quedamos mirando como antes mirábamos, yo estaría en una tumba ya, porque casi me muero.
pero hace más de 20 años que Dios me sostiene por la fe. Y no le duele nada, sí a veces, pero resisto con la palabra de Dios. El mejor médico es Jesús. Amén. Y su palabra. Y su palabra. Y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no podemos mirar de acuerdo a lo que todo el mundo mira. Para el que no tiene a Cristo hay soluciones de esta tierra, pero al que tiene a Cristo hay soluciones que vienen desde el mismo cielo, y el mismo Señor en la tierra las va cuadrando y las va enderezando a favor de aquel que le cree, que puede Dios cambiar las cosas, abrir sendas, solucionar lo que tú y yo no podemos. Amén. Piensa por un momento en Elías, en aquel tiempo donde Elías se vio en esa sequía y se acaba el agua. El Señor le permite ir al arroyo de Querit primero, pero no había que comer. ¿Qué hizo Dios con Elías? ¿Cómo lo sostuvo? A través de un cuervo. ¿Es algo natural pensar que un cuervo nos va a traer de comer? Es algo que se sale de toda lógica humana. Pero Dios es ese Dios que cambia lo natural y pone lo sobrenatural para ayudar a sus hijos. Entonces Dios quiere que tu mente y mi mente aprendamos a creer en lo sobrenatural de Dios. La fe es sobrenatural y Dios te da a ti esa fe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, punto 3, ¿cuál es el mejor antídoto para el temor? El mejor antídoto para el temor es caminar con el Espíritu Santo. Caminar con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el mejor enemigo del temor. El mayor enemigo del temor es el Espíritu Santo. Él resiste al miedo. Y por eso tenemos que ser muy amigos del Espíritu Santo para que Él mismo nos defienda y nos sostenga. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿No nos ha dado Dios qué? Espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, de amor y dominio propio. Dios dice, el amor, ese amor del cielo echa fuera el temor. Por medio del Espíritu Santo el miedo se va. Él nos guiará y en toda situación el Espíritu Santo nos va a examinar y nos va a enderezar el camino. Cuando el Espíritu de Dios está lejos o está apagado, no se percibe esa dirección. No se percibe el jaloncito de orejas que Él hace allá en el corazón y le dice a uno: ojo que te equivocaste, ojo que hablaste feo, ojo que te enojaste, ojo que dijiste esto, ojo que estás sintiendo egoísmo con tal persona, ojo que estás hablando mal, ojo que estás dudando. Ahí está el Espíritu de Dios siempre enseñándonos y dirigiéndonos a todos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: yo necesito al Espíritu Santo. Solo preparados y armados con la ayuda de la palabra de Dios y el Espíritu Santo estaremos listos para cuando llegue el miedo. Por eso el Señor dice en Efesios 6, dice: podrá venir el día malo, pero si ustedes están armados, ustedes están fortalecidos en la presencia de Dios, dice, habiendo acabado todo, ¿qué? Estarán firmes. Habiendo acabado todo, la lucha, el zarandeo, todo, estarán firmes. Se van a presentar problemas, van a hablar mal de ustedes, van a poner obstáculos, se van a detener cosas que te van a hacer sentir temor, pero Dios te dice: mantente firme y pon la mirada solo en mí y en mis promesas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espada, la espada del Espíritu Santo, la que hace retroceder los demonios, la que hace retroceder la enfermedad, la que hace retroceder el temor, el miedo, la inseguridad. La palabra, la espada del Espíritu Santo hace que todo cambie si la creemos y la decimos con fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el temor hace perder el sentido de justicia. Cuando hay miedo, se pierde el sentido de que tú eres hijo de Dios. Cuando tienes miedo, te olvidas de quién eres. El diablo trabaja eso. ¿Me escuchas eso, hermano? Cuando se tiene miedo, se pierde el sentido de la justicia, de lo bueno, de lo que tú eres bueno por Él, de lo valioso que eres.
de donde estás sentado en lugares celestiales, donde Dios te coloca a ti y a mí, sentados en lugares celestiales por fe, por encima de la oscuridad, por encima de las tinieblas. Dios te ha puesto a ti, nos ha puesto a nosotros. Entonces no acepta que tengamos miedo, porque lo tenemos a Él. Pero cuando hay miedo, se olvida uno de todo eso. Les conté a mis hermanos en la reunión anterior y les decía, mira, cuando supe de la enfermedad que le diagnosticaron a mi hermana hace tantos años, que ella ya partió de esta tierra, sentí cuando supe eso, que mi hermana se moría ya. Y entré en dolor, en tristeza, en nostalgia, 3 días llorando. Iba a orar y llorando, iba a orar y llorando. No podía orar, hasta que le pregunto al Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué yo no puedo orar ya? Y mi mente era centrada en ella. Y el Espíritu de Dios habló a mi corazón y me dijo, ha venido a ti un espíritu de aflicción y de miedo. Si no lo reprendes, te va a dominar, te va a destruir y nunca más volverás a orar como lo haces. Cuando entendí eso, porque me lo habló tan claro a mi corazón, me levanté del suelo donde estaba, que estaba de rodillas, con la cabeza contra el piso, llorando, y me levanté de ahí. Ahí sí me puse firmes y tomé fuerza y le pedí la ayuda al Espíritu Santo para echar fuera de mí ese demonio. Y le declaré que no tenía poder para dominarme, que yo seguiría siendo la hija de Dios que Dios había llamado a ser, pero que un problema de esos no me iba a detener. Amén. Entonces, gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios nos ayuda a ver las cosas. Pero si no tenemos relación, estamos como huérfanos. Y recuerda que Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos, porque les voy a dar mi espíritu. Entonces una persona que está alejada del Espíritu Santo, que no tiene esa relación diaria, se va quedando como huérfano y no se da cuenta. Y Dios te dice, no puedes quedar huérfano, porque si te quedas huérfano te va a destruir, estás solo. Amén. Entonces es tiempo de recordar quién eres y quién soy. En esos momentos bloqueamos, en la medida que haya relación, así no haya en este momento un problema, debemos estar todos los días fortalecidos en el Señor y su palabra para poder resistir el día malo y, habiendo acabado todo, seguir firmes, para poder resistir la obra del enemigo y seguir recordando que tú eres, que yo soy hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo y sentados con Cristo en lugares celestiales. Es el momento de decirle a Dios todos los días que tú y yo tomamos posición y posesión de todo lo que Dios ha dispuesto para ti y para mí, porque Dios ya lo dispuso todo para ti y para mí. Entonces el miedo no nos lo dio Él, el miedo lo trae el enemigo, pero porque la carne vuelve a tomar fuerza. Pero si la carne viene todos los días a someterse bajo el poder del Espíritu Santo, entonces no habrá temor, y el amor envolverá a la persona y la fe se levanta. Y aunque venga el problema, tendrá una palabra, tendrá siempre una actitud de aliento y se le cumplirá lo que dice la palabra. Tendrá alas como las del águila para elevarse a las alturas, porque esperan en el Señor, y el que espera en el Señor tendrá siempre, ¿qué? Nuevas fuerzas. Entonces echemos fuera el temor. Es necesario que lo hagamos. Hombres y mujeres de la Biblia tuvieron temor. Muchos hombres, muchas mujeres de la Biblia tuvieron temor. Pero en esta hora te hablo, por ejemplo, de un hombre que, aunque sufrió tanto y tuvo tanta persecución detrás de él, él pudo decir en tiempos, en el Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Quién dijo eso? David. David dijo, busqué a Jehová. ¿Qué lo libró? ¿Quién lo libró de los temores a él? Jehová, o sea, la presencia de Dios. Dice, busqué a Jehová y él me oyó, ¿y qué más? Y me libró de mis temores, porque los temores son enemigos. El miedo es un enemigo terrible y hay que tumbarlo. Solamente podemos hacerlo en la presencia de Dios.
Ese hombre también dijo en el Salmo 23:4, cuando estaba en medio del desierto, él no miraba como mira todo el mundo, miraba de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios le mostraba. Y por eso, aunque estaba en desierto y en persecución y lucha, aún escondiéndose de su propio hijo, dice la palabra en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Qué? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Y qué más? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara, la palabra, tu callado, el Espíritu Santo, la palabra y el Espíritu me van a infundir aliento. La palabra y el Espíritu Santo me dan la fuerza para avanzar, para abrir camino donde no veo, para tener fe, aun cuando todo se apague y se oscurezca. Ahí está el Señor dándote las fuerzas para avanzar. ¿Cuántos decimos amén? Alabamos al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. El mismo David también fue el hombre que se enfrentó a un gigante y no temió en ese momento a los gigantes. A ti y a mí se nos presentan problemas y a veces parecen gigantes que no tienen solución, que no los puedo arreglar, pero Dios te dice, unido a mi espíritu vas a vivir la misma experiencia que vivió David enfrentándose a Goliat. En la parte física, pequeño, débil y frágil, pero con la guianza del Espíritu Santo, las cosas, los gigantes más grandes se pueden caer. Se puede caer el diagnóstico, se puede caer el problema, la crisis económica, la puerta cerrada se puede abrir. Dios puede hacer tantas cosas si rechazamos el temor y confiamos en Él. Amén. Es hora de resistir el temor y no aceptarlo, porque no es tu herencia ni mi herencia. Dios te dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu de poder para poder resistir la obra del enemigo, espíritu de amor para echar fuera el temor y espíritu de dominio propio, controlados por Él frente a toda la adversidad. Sabios y entendidos, mansos como palomas, pero astutos como serpientes en un mundo como este. Dios te necesita, sabio como paloma, pero con gran astucia y sabiduría del cielo, para poder lidiar y ser en medio de lobos una oveja que brilla por la presencia del Espíritu Santo y su palabra. Amados, resistamos el temor. Dios necesita un David en tu casa. Dios necesita un David en tu empresa. Dios necesita un David en todo lugar donde te estás moviendo. Y ese David eres tú.